ustedes por un momento, imagínense, supongan, piensen allí, que Dios se le apareciera a usted, Dios se le apareciera ahorita y le dijera, pídeme lo que quieras que te dé. Piensen en eso, que Dios se le apareciera y le dijera eso, pídeme lo que quieras que te dé. ¿Qué pediría usted? ¿Qué pediría? Seguramente ya, nuestra mente viene rápidamente, alguna persona dirá, Señor, quítame esta enfermedad. Ya llevo muchos años con esta enfermedad. Otros dirán, Señor, ayúdame. Estoy en una crisis matrimonial, tengo problemas en mi matrimonio. Si tan solo arreglaras esto. Otros pensarán también, Señor, ayúdame porque vivo económicamente, siempre vivo al día, llevo muchos años en arriendo, yo quiero dejarle una casita a mis hijos, quiero dejarles un techo a mis hijos. Seguramente ya hemos pensado en estas cosas. Son deseos válidos, son peticiones legítimas, seguramente ya han pensado, ha pasado por nuestras mentes estas cosas que son legítimas. Pero ahora entonces pasemos de suponer, vamos a pasar de suponer, pasemos a la realidad bíblica e histórica. Acompáñenme al primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 5 y 9. ¿Estamos ahí? Leemos entonces la palabra. Versículo 5 dice así: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Ya estamos en la realidad bíblica histórica, ¿cierto? Versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9 ahí mismo? Salomón, ¿qué respondió Salomón? Dice así: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Ahí hubo un diálogo entre Dios y Salomón, que le apareció. Y miren cómo lo que dijo Salomón. Salomón le dijo: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón pidió sabiduría. No sé cuántos pensaron ahorita en sabiduría. No sé, pero Dios sí lo sabe. Pero bueno, Salomón pidió sabiduría. Y reconoció, dijo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces Salomón reconoció que era incapaz, que tenía una necesidad. Era un joven de 19, 20 años, cuando llegó a ser rey de Israel, tenía que gobernar el pueblo de Dios. Se calcula que en esa época eran más o menos 4 millones de personas. De todas formas, un muchacho de 19, 20 años, pues era una cosa muy grande. Pero él le pidió al Señor, y el Señor, y sabemos por la Biblia que el Señor le dio sabiduría. Salomón es sabio, él escribió 3 libros de la Biblia. Escribió el libro de Eclesiastés, y también dice en Primera Reyes 4:32, dice que además sus proverbios fueron más de 3,000 y sus cantares fueron 1,005. Entonces todo eso, la sabiduría que le dio el Señor a Salomón. Bueno, entonces con esto en mente, estamos estudiando, continuamos hoy el estudio de la epístola de Santiago. Recuerden que el argumento central en la epístola de Santiago es la fe en acción. La fe que obra, ese es el argumento central en la epístola de Santiago. Y hoy vamos a continuar el estudio mirando esa fe en acción que necesita sabiduría. Y necesitamos sabiduría. Ahorita leíamos que Dios nos da la sabiduría en Proverbios. Y es una necesidad que tenemos los creyentes. En el capítulo 1 de Santiago, del versículo 2 al 11, es la fe en acción en medio de las pruebas. La fe que se enfrenta
que se enfrenta a las pruebas. Y hoy vamos a ver del versículo 5 al versículo 8, esa fe que necesita de la sabiduría. Vamos a leer el texto de hoy, entonces, Santiago 1, versículo 5 al 8. Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, entonces, como ya mencioné, viene hablando Santiago en la sección anterior. Cuando digo sección anterior, me refiero a los versículos 2 al 4, donde está hablando de las pruebas, la fe en medio de las pruebas, donde dice: tened sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Viene hablando de eso, Santiago viene hablando de eso, cuando estamos en diversas pruebas. Bueno, pero resulta que el creyente por lo general, o los creyentes por lo general, no entendemos bien por qué estamos pasando por diversas pruebas. Y todos estamos pasando por pruebas. Hemos pasado y estamos pasando por pruebas y pasaremos por pruebas. Así es la vida cristiana, porque Dios así lo ha determinado. Son los caminos de Dios, no son nuestros caminos, y son los pensamientos de Dios que son más altos que los nuestros, como escribió el profeta Isaías. Esa es la realidad de la vida cristiana. Por eso no hay que escuchar, no hay que creer. Cuando dice: se acabaron tus problemas, cree en Jesús y ya se acabaron todos tus problemas. Eso no es así. La vida cristiana es difícil, pero gracias a Dios que Él nos sostiene. Recordar, hermanos, qué son las pruebas. Las pruebas son instrumentos de Dios para producir en nosotros madurez espiritual. Madurez espiritual es semejanza a Cristo. Y bueno, entonces de aquí viene que necesitamos sabiduría. ¿Sabiduría qué? Para entender por qué estamos pasando por pruebas y para entender cómo actuar, cómo obedecer a Dios en medio de las pruebas. Bueno, pero entonces, hermanos, tenemos que saber, estamos hablando de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Bueno, la visión clásica, el pensamiento clásico de sabiduría, cuando nos hablan de sabios, generalmente pensamos en ¿qué? En filósofos, que allá se nos va la mente a Grecia, ¿cierto? A los filósofos griegos, a los filósofos de la actualidad. Y eso es el hombre, el ser humano, en sus fuerzas, en su intelecto, en su raciocinio, intentando discernir, intentando entender y desentrañar los misterios del universo, de la vida y del ser humano. Pero es el hombre en su intelecto, sin contar con Dios. Pero esa no es la sabiduría. Bíblicamente es algo completamente diferente, porque la sabiduría es esencialmente espiritual. La sabiduría viene de Dios. Dios es la fuente de sabiduría. En nosotros mismos no tenemos sabiduría en nosotros mismos. Dios es la fuente. Dios es la fuente. Recordar, entonces, bueno, definición. Entonces, ¿qué es sabiduría? Hay muchas definiciones, hay varias. Pero una definición sencilla de sabiduría es el uso correcto del conocimiento que nos lleva a tomar decisiones que estén conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la sabiduría se evidencia en las decisiones que nosotros tomamos, que tienen que estar de acuerdo
a la voluntad de Dios. Bueno, es una definición sencilla de sabiduría. Entonces, por esto, hermanos, hoy vamos a ver, teniendo esto en mente y que necesitamos sabiduría, hoy vamos a ver tres verdades que necesitamos entender para poder obtener la sabiduría en medio de las pruebas. Dice ahí, para es el objetivo, el propósito. Entonces, hoy vamos a ver tres verdades que necesitamos entender para obtener sabiduría en medio de las pruebas. La primera verdad es entender que necesito sabiduría. Primera verdad, entender que necesito sabiduría. Vamos entonces a Santiago, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, Santiago, versículo 5. Y vamos a empezar a leer y vamos mirando qué dice la palabra de Dios. Dice, empieza diciendo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, hasta ahí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, retrocedemos un momento al versículo 4. Al versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí quiero que noten, señalar la última frase del versículo 4, sin que os falte cosa alguna. Y vemos cómo Santiago conecta esta frase con la siguiente. Es cuando dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Y es una conjunción que une las dos frases. Las conjunciones son lo que unen. Se compara las conjunciones que son como el cemento que pegan los ladrillos. Si se tiene la ilustración de que la palabra es como una casa hecha de ladrillos, pero los ladrillos necesitan cemento porque si no se desmorona. Entonces esto es lo que hace la conjunción. Ahí ya podemos ir entendiendo, bueno, porque tal vez los que no escucharon el sermón pasado, además ha pasado tiempo y se olvida, pero ve la conexión entre el 4 y el 5. Bueno, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué significa esto? Aquí Santiago asume y dicen los eruditos, el erudito Edmund Hillel comenta al respecto, asume que es que tenemos falta de sabiduría, que no tenemos sabiduría. Y esta frase que acabo de decir es una cláusula condicional. Por eso dice aquí, y sí. El sí siempre es algo condicional. Si tenemos falta de sabiduría, es una cláusula que se usaba, en la antigüedad se usaba mucho también, y el verbo utilizado para esto, se usaba en el lenguaje comercial. Se usaba en el lenguaje comercial para designar que había déficit y que había carencia de fondos. Por eso dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, sigue diciendo aquí, pídala a Dios. Hasta ahí, seguimos pero paramos ahí. Pídala a Dios. Miren que aquí está imperativo. Recuerden que Santiago utiliza muchísimo el imperativo. De los 108 versículos que tiene la epístola, Santiago, 53, 54 son mandatos, son imperativos. Aquí dice, pídala a Dios. O sea, tenemos que pedir la sabiduría. Así como Salomón pidió sabiduría, nosotros tenemos también que acudir a Dios y pedir sabiduría. Bueno, pero aquí entonces, en pedir a Dios, sabemos que tenemos que pedírsela a Dios porque Él es la fuente. Acompáñenme, vamos de nuevo a Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Proverbios 2.6, ahorita acabamos de leer Proverbios 2, del 1 al 8. Proverbios 2, versículo 6. Dice así, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Viene de Dios.
de la boca de Dios, Jehová da la sabiduría. Recuerda que dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios, ¿dónde está? Está aquí, está revelada en las Escrituras. Tenemos que buscarla aquí. Dios nos da la sabiduría y la buscamos aquí en las Escrituras. Entonces, le pedimos a Dios. Bueno, pero aquí entonces con pedir tenemos un problema. Los creyentes y nosotros todos tenemos un problema. Es que tenemos una tendencia al orgullo. Y una de nuestras luchas es contra el orgullo, ¿verdad? Y siempre estamos contra el orgullo. Alguien dijo que luchamos contra el orgullo en el poder de Dios, ¿no? En el poder de Dios. Alguien dijo que el orgullo es el huerto donde crecen todos los pecados. Por eso es tan importante el tema del orgullo. Y en ese orgullo, pues no nos gusta realmente, no nos gusta aceptar que necesitamos ayuda, que no nos vean como que somos débiles. Y eso realmente no nos gusta. En nuestra carne no nos gusta. Por eso al respecto comentó el teólogo alemán del siglo XVIII, John Wengel, que para el hombre es más fácil obtener la paciencia, adquirir la paciencia, que la sabiduría. Él dice, ¿por qué? Porque la paciencia es algo que hay que ejercitarlo, pero la sabiduría hay que pedirla. Y aquí Dios nos manda que pidamos sabiduría. Entonces, para pedir sabiduría tenemos que hacer primero, como Salomón. ¿Qué fue lo primero que hizo Salomón? Reconocer. Entonces, primero tenemos que reconocer que somos insuficientes, reconocer que necesitamos sabiduría y tenemos que someternos a Dios, humillarnos delante de Dios, porque a Dios tenemos que pedirle así, así lo dice la palabra. Miremos lo que dice ahí mismo en Santiago capítulo 4 versículos 6, 7 y 10. Santiago capítulo 4 versículos 6, 7 y 10. El versículo 6 dice así: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es muy claro, ¿cierto? Y necesitamos la gracia de Dios, que por su gracia Él nos da su sabiduría, es por su gracia. Pero tenemos que ser humildes. Habla de ser humildes. Habla más Santiago aquí de la humildad, porque es que la humildad, reconocer, es una condición para poder acercarnos a Dios como Él manda. Versículo 7 dice, someteos. ¿Se dan cuenta que es imperativo? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos, ¿qué es? Someterse es estar bajo autoridad de alguien. Se usa mucho en el lenguaje militar, se usaba y se usa estar sometido a la autoridad militar, a los de arriba. Pero aquí en la Biblia es someternos nosotros como creyentes voluntaria y conscientemente a la autoridad de Dios, al Dios soberano, al Dios majestuoso que gobierna todo. Someternos por su gracia, como ya somos redimidos, tenemos una voluntad nueva y podemos someternos voluntaria y conscientemente a Dios. Pero dice más Santiago en versículo 10, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Otra vez imperativo, dice, humillaos. La palabra humillaos se refiere a rebajarse a sí mismo, rebajarse a sí mismo, humillarse a sí mismo, rebajarse a sí mismo. Y es la persona que está consciente, que está frente al Dios santo y majestuoso. Y nosotros, hermanos, como creyentes, todo el tiempo estamos ante el Señor santo y majestuoso.
Estamos, Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo y nosotros somos, dice la palabra, esclavos de Cristo. Entonces tenemos que vivir conscientes de eso. Entonces el humillarse es rebajarse a sí mismo, ya es algo, digamos, como más intenso, más significativo. Y esto nos puede hacer recordar, o nos recuerda el profeta Isaías. No vamos a leer ahí, pero les recuerdo, está en Isaías 6, cuando él recibió la visión del rey del reino, el profeta Isaías, él dijo: ¡ay! Pobre de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al rey. Se rebajó a sí mismo porque estuvo muy consciente de la santidad, de la majestad de Dios. Y, por supuesto, el ejemplo máximo siempre de humillarse, de rebajarse a sí mismo fue nuestro Señor Jesucristo. Él se humilló a sí mismo, se rebajó a sí mismo, ¿cierto? Hasta obediencia de muerte y muerte de cruz. Es el máximo ejemplo de humillación. Entonces, por eso entonces nosotros debemos humillarnos para pedirle sabiduría a Dios, para saber cómo pedirle sabiduría a Dios. Bueno, sigue diciendo aquí entonces, Santiago 1, estamos en el versículo 5. Ya vimos, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y sigue diciendo aquí, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando dice da a todos, no quiere decir que Dios le da sabiduría a todas las personas, a toda la humanidad. Le da sabiduría a los creyentes, a sus hijos y a sus hijas. Sí, estamos viendo que es sí. No que por sí ya, bueno, si la pide y como Dios lo dice, el cual da a todos abundantemente. Dios da abundantemente. Acompáñenme al libro de Romanos. Vamos a ver Romanos capítulo 11, versículo 23. Romanos capítulo 11, versículo 33. Estamos ahí, dice la palabra, escribió Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pero aquí lo que quiero resaltar es la primera parte: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuando habla de la ciencia de Dios se refiere a la omnisciencia de Dios, que Dios lo sabe todo. Dios da en abundancia. Y dice sin reproche. ¿Por qué dice sin reproche? Porque nosotros no debemos pensar que Dios, pensar mal de Dios, que Dios nos va a dar algo. Él dice, si le pedimos sabiduría, nos la da. Pero no debemos pensar que Él nos la va a dar, nos va a reprochar, nos va a echar en cara o nos va a reprender por nuestra falta de sabiduría. No debemos pensar eso. Dios no nos va a reprochar. Por el contrario, tenemos que saber por la palabra que si acudimos a Él con una fe de niño, tenemos la certeza de que Él nos va a dar esa sabiduría que necesitamos en medio de las pruebas. ¿Y por qué podemos tener esa certeza? ¿Por nuestras emociones o por nuestros sentimientos? No, es que yo siento que el Señor me va... No es que yo sienta. Nuestra seguridad viene de la palabra de Dios. Miremos lo que dice ahí, vamos a 1 Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. 1 Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Ya estamos ahí? 1 Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15.
Dice, y esta es la confianza en Dios que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si pedimos conforme a su voluntad, pues tenemos que entender que no es que ahora la voluntad de Dios es que tengamos sabiduría. Pues por eso podemos estar seguros. La voluntad de Dios es que tengamos sabiduría. Y podemos estar seguros que si la pedimos, Él nos la va a dar abundantemente y sin reproche. Ahora, entender también que Santiago aquí en todo este tema, en todos estos versículos, Santiago no está dando una fórmula, una receta para que se acaben los problemas. No es eso. Para que no nos vayamos a confundir o a tener falsas expectativas. Pero sí nos está dando la certeza que nos va a dar la sabiduría que la necesitamos. Hermanos, entonces, tenemos que entender que necesitamos sabiduría. Tenemos que humillarnos delante del Señor, reconocer, ser humildes, que tenemos esa necesidad y pedirle, y entender eso que es una necesidad, que así como el enfermo, el diabético, necesita la insulina, la necesita continuamente, diariamente, nosotros necesitamos la sabiduría y podemos acudir a Dios y pedírselo. Ahora, ¿cómo se pide esa sabiduría? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el medio para pedir sabiduría? El medio es la oración. Es por medio de la oración que necesitamos sabiduría. ¿Y cómo tenemos que orar? ¿Cómo tenemos que orar? Con fe, dijeron, ¿cierto? Así es. ¿Cómo tenemos que orar con fe? Y precisamente esto ya nos introduce en la segunda verdad. La segunda verdad es que tenemos que orar con fe, que debemos orar con fe. Esta es la segunda verdad que vamos a ver hoy. Entonces, seguimos aquí, Santiago 1, vamos al versículo 6a, la primera parte, versículo 6a. Dice así, pero pida con fe, hasta ahí. Entonces, segunda verdad, entender que tenemos que pedir con fe. Bueno, ¿y qué es orar con fe? Orar con fe es orar con la confianza en Dios, ¿sí? De que Él nos va a dar lo que le pedimos, si está conforme a su voluntad. Repito, porque no se nos puede olvidar nunca que nuestro Dios es soberano y Él responde soberanamente. Pero sí la confianza de que todo lo que hace es para su gloria y para el bien nuestro, para el bien de los que le aman. Entonces, eso es orar con fe. Bueno, y pedir con fe, bueno, ¿y por qué tenemos que pedir con fe? ¿Por qué tenemos que pedir con fe? Hay dos razones importantes por qué tenemos que pedir con fe. La primera razón es porque Dios en su palabra, a lo largo de su palabra, Él ha promete que Él suple nuestras necesidades. Él las suple. Vamos a ver, respecto a esta primera razón, vamos a ver Salmo 37, versículos 3 al 5. Salmo 37. Salmo 37, versículos 3 al 5, dice así. Estamos centrados en lo que Dios ha prometido. Versículo 3 dice, confía en Jehová. Dice, confía en Jehová. Confía en Jehová es depositar todo nuestro ser.
en Dios. Depender de Él completamente. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Meditarse en el Señor es estar meditando todo el tiempo, orando sin cesar en lo que es Dios, ¿sí? En lo que es el Señor, en su palabra. Eso es estar, meditarse en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Aquí tenemos promesas. Aquí quiero detenerme un poquito en el versículo 4, donde dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me detengo, ¿por qué? Porque este versículo es mal utilizado, muy mal utilizado, tergiversado por los falsos maestros de la teología de la prosperidad, de la confesión positiva. Y dicen: mira, ahí está, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones. Dice: solo tienes que creer, pero hablan de creer intelectualmente. Solo tienes que soñar, y el Señor cumplirá tus sueños. ¿No han escuchado eso? Todo eso es mentira, eso es herejías. Entonces aquí es una advertencia, porque esto lo utiliza muchísimo. Y saber, Dios no cumple nuestros sueños. Eso no es bíblico. Él cumple sus propósitos. Los propósitos que Dios tiene para su pueblo, para los que le pertenecen, para sus hijos. Y un gran propósito de Dios es que tengamos semejanza a Cristo. Eso es lo que está haciendo el Señor todos los días en nosotros. Por eso son las pruebas, son instrumentos de Dios para hacernos más semejantes a Cristo. Bueno, otro versículo respecto a lo que Dios promete. Vamos a Lucas, estamos en la primera razón. Lucas 18, versículos 29 al 30. Lucas capítulo 18, versículos 29 y 30. Bueno, aquí el contexto anterior, un poquito de contexto anterior, Jesús había hablado con el joven rico, había hablado con Jesús, le ha preguntado qué hago para entrar en el reino. Jesús le dijo: tienes que vender todo. Es decir, el mensaje es seguir a Cristo. ¿Qué es seguir a Cristo? Dejarlo todo. Es decir, no se trata de que ahora tengamos que vender todo, ¿sí? Que tenga que despojarnos de todo lo material. No, sino que Cristo sea lo primero en nuestra vida, que sea todo para nosotros, que en realidad sea para nosotros, que el vivir es Cristo de verdad. En ese contexto, ese joven rico se fue triste. Entonces, estando en eso, Pedro le dijo, en el versículo 28 Pedro le dijo a Jesús: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Pedro le había dicho: Señor, pues entonces ¿quién será salvo? Nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Ahora sí leamos los versículos 29 y 30. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Miren aquí, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. ¿Qué es lo que vamos a recibir en este tiempo? Hoy, ¿qué es lo que vamos a recibir? ¿De qué estamos hablando hoy? La sabiduría, en medio de las pruebas. Estamos respondiendo por qué tenemos que pedir con fe. Y eso está disponible para nosotros hoy. Hay una segunda razón por qué tenemos que pedir con fe. Y la tenemos, ¿por qué? Porque la fe es esencial en la oración. Para Santiago no hay oración sin fe. Al respecto nos dice el autor de Hebreos, en Hebreos 11:6, antecito de Santiago, el libro antes de Santiago.
Hebreos, muchos de lo saben, todos de lo saben, ¿cierto? Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando dice aquí que el que se acerca a Dios crea que le hay, es que crea que Dios existe, que crea que Dios es, que crea que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador es que Él recompensa a los que le buscan. Aquí tenemos razones de por qué hay que pedir con fe. Pues que tenemos la segunda razón es por qué debo pedir, entender por qué debo pedir con fe. Pero la Biblia es muy clara. Tenemos que hacer es que ponerla en práctica. Ya sabemos lo que hay que hacer, tenemos que ponerla en práctica. Tenemos nuestros problemas, nuestras necesidades, ¿cierto? Cada uno sabe cuál es el problema que tiene. Uno sabe cuál es el problema que tiene. Cuando uno lo está viviendo, le parece a uno, siempre dicen que los prados del vecino a uno le parecen más verdes. Yo estoy viviendo mi problema y me puedo ir con Carolina y no, pero Carolina está, o con Jaimito, no tienen ningún problema. Tan divinos que deben, no les pasa, nos pasa, ¿cierto? En nuestra humanidad pensamos eso, pero no, cada uno tenemos nuestro problema, entonces tenemos que pedir con fe. Recuerden, el libro de Santiago es un libro, Santiago práctico, y la Biblia es para ponerla en práctica, para ser oidores y hacedores de la palabra. Entonces ya sabemos por qué tenemos que pedir con fe. Y seguimos aquí en Santiago. Después de pedir con fe, dice la frase siguiente: pero pida con fe, no dudando nada, no dudando nada. Y esta es precisamente la tercera verdad que vamos a ver hoy, es entender que no podemos dudar. Tercera verdad, entender que no podemos dudar. Bueno, y aquí entonces es importante, el no dudando nada, distinguir, diferenciar entre la duda y la incredulidad absoluta. Entre la duda y la incredulidad absoluta. Yo les pregunto, ¿los cristianos dudamos? Sí, dudamos. Claro que sí. Sí dudamos. Ahora, las pruebas, ¿qué pasa con las pruebas cuando nos llegan? Hay muchas cosas, sabemos que son diversas pruebas. Hay pruebas que son muy duras, cada uno, como ya sabemos la Biblia. Por ejemplo, cuando a usted le dicen que tiene cáncer, lo sé por experiencia propia. Cuando me dijeron, doctor, también que yo era médico, lo llamo de patología, le llamo al patólogo, a decirle que sí tiene cáncer. Y no soy el único. Puede que haya más personas aquí que hayan tenido cáncer. Estoy poniendo solo un ejemplo. Solo un ejemplo. O cuando usted salió, tiene un trabajo estable, bien pago, salió de la oficina el viernes, era chévere, fin de semana, sabroso. Bueno, soy creyente, no sé qué, los hijos, la familia, voy para la iglesia el domingo. El lunes llega al trabajo contentico, llega contentico y cuando saluda, algunas señoras con unas lágrimas en los ojos, ¿qué pasó? ¿Quién se murió? Y dice, no se murió nadie, fue que lo despidieron o la despidieron. Eso pasa, eso pasa. O viene una enfermedad de los hijos, el diagnóstico tal vez no sea en su persona o en un familiar suyo o en un hijo suyo, o tiene un problema de hace rato ya, una crisis conyugal, problemas en su matrimonio como creyente, o problemas económicos, o un problema, una prueba que tenemos todos los creyentes. ¿Cuál es una prueba común a todos nosotros?
la salvación de nuestros seres amados. La salvación de nuestros seres amados. Entonces, todo esto comprensiblemente nos hace dudar. Nos hace dudar, y podemos dudar ¿de quién? De Dios. Podemos dudar del carácter de Dios. Y decir, ay, ¿por qué a mí? Hasta llegar a exclamar, no es que estoy de malas, es que estoy salado. No estamos de malas ni estamos salados. Son pruebas, ya sabemos lo que son las pruebas. Ahora es comprensible que reaccionemos así. Y Dios lo sabe. Esto nos muestra que somos insuficientes, que somos débiles, que no somos autosuficientes. Creemos o tendemos a creer que somos autosuficientes. O como dicen los mexicanos, ¿no? Se cree que es el mero mero. No, no somos el mero mero. Somos muy débiles. El único autosuficiente es Dios. Es el único autosuficiente. Bueno, eso lo entendemos, es comprensible, pero no es justificable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando dudamos de Dios, de su carácter, pecamos. Yo no sé, hermanos, si ustedes han cometido ese pecado. Yo sí. Cuando dudamos del carácter de Dios, estamos dudando de Él, de su carácter, de su palabra, de sus promesas. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos hablando de duda? ¿Qué pasa cuando estamos así, en una situación que estamos así? Que hemos dudado, que no le hemos pedido perdón a Dios por ese pecado, que no nos hemos arrepentido. Estamos así y dice en el versículo 6, dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando estamos así, nos parecemos ¿a qué? Somos como la onda del mar. ¿Por qué Santiago escribió eso? ¿Cómo es la onda del mar? ¿Ahora sí? Ay, bueno, gracias al Dios. Yo feliz aquí, no te había mirado, gracias. Me avisan. Bueno, cuando Santiago, ¿cómo es la onda del mar? La onda del mar todos lo sabemos. La onda va y viene, vas a ver la ola marina, ¿cierto? Sabemos que va y viene. Pero esa ola no se maneja sola, es manejada por el viento. Las olas, las ondas del mar son controladas por el viento. Asimismo, el creyente que duda, cuando nos hacemos como la onda del mar, somos controlados por nuestra propia duda. Y eso tiene una consecuencia que está en el versículo 7. Veamos ahí. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo. Ya sabemos que dudamos, que es difícil. Y miremos un ejemplo de la Biblia. Vamos a Marcos 9:24. Marcos, capítulo 9, versículo 24. Marcos, capítulo 9, versículo 24. ¿Ya estamos ahí? Versículos 23 y 24, de hecho 23 y 24. Bueno, Jesús llegó a un lugar, había un alboroto ahí, estaban discutiendo, él preguntó qué pasaba, entonces le dijeron que había un muchacho endemoniado que tenía ataques, ¿sí? Y entonces Jesús preguntó, empezó a hablar con el papá del muchacho, ¿se oye o no? Sí. Ah, bueno. Gracias. El padre le dijo, no, es que el hijo está endemoniado, hace años están endemoniados y un espíritu que lo sacude, lo echa al agua, al fuego, echa espumarajos. Esto lo conocemos actualmente como epilepsia. Pero bueno, el término médico no elimina la realidad de los demonios, de la posesión demoníaca. Ese joven estaba endemoniado. Y imagínense el papá. ¿Qué problemita? Una cosa seria, un problema de años, tiene que a veces las pruebas duran años, a veces pueden durar toda la vida. Entonces Jesús le dijo a este hombre, al papá del muchacho,
si puedes creer, en versículo 23 le dijo Jesús, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Miren que él era creyente. ¿Y qué le dijo a Jesús? Clamó, dice, clamó y dijo, creo. Ese creo es confío en ti, confío plenamente en ti, ayuda mi incredulidad. Será, hermanos, que nosotros podemos decirle a Jesús hoy así. ¿Verdad que podemos decirle hoy? Creo, Jesús, tú eres mi Señor, ayuda mi incredulidad. Claro que sí, la respuesta es que sí. Porque nuestra fe es sacudida, es zarandeada cuando vienen los problemas. Pero no podemos quedarnos ahí. Entonces, si hay alguien que ha cometido ese pecado, que hoy lo tiene, y no se ha arrepentido, hermano, arrepiéntase hoy de ese pecado. Arrepiéntase, arrepintámonos, humillémonos delante del Señor, para que el Señor nos dé la sabiduría, confiemos en su palabra que necesitamos en medio de las pruebas. En medio de las pruebas. Entonces, la duda, ¿no? Dice que la duda es una incredulidad, pero es parcial, no es total, y es temporal. Y gracias a Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, nos da convicción de pecado, y ya sabemos qué tenemos que hacer. Entonces, la duda ahora es la incredulidad total. Estamos hablando de esa distinción que es fundamental. Bueno, la incredulidad total, y la palabra obviamente, ya lo dice, se refiere a personas profesantes, personas que no se oponen, que no rechazan abiertamente a Cristo, que dicen ser creyentes, que profesan, que dicen ser creyentes, pero en realidad son personas que son constantemente son como las olas del mar, son llevadas de aquí para allá, porque es la esencia de su ser, son inconstantes, son agitados, son personas inconstantes, Santiago se refiere a esas personas, en el versículo 8 dice así, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿qué es el hombre de doble ánimo? Estamos hablando de los incrédulos. Mire cómo ya pasamos de creyentes a incrédulos. Este es un patrón bíblico. Siempre hay dos grupos, en la humanidad solo hay dos grupos. Aquí en este caso, creyentes e incrédulos, y en otras partes figura como impíos y creyentes o paganos, pero solo hay dos grupos de personas. Bueno, entonces el hombre de doble ánimo, dice el comentarista Edmund Hibber, que son personas que es como si tuvieran una doble personalidad, como si tuvieran dos almas, una dice que ama a Dios, pero la otra ama al mundo, al mismo tiempo, ama a Dios, pero no quiere dejar el mundo, ni el sistema maligno del mundo, no quiere dejarlo. Y esas personas, afuera de las iglesias hay millones y millones, pero también las hay aquí. Yo no sé si hoy hay alguna persona así aquí, no lo sé, Dios lo sabe, pero en las iglesias cristianas hay muchísimas personas que tienen una asociación externa con la iglesia, pero tienen esa alma, es así, como si tuvieran dos personalidades, como si tuvieran doble ánimo. Y mire lo que dice Santiago al respecto, en Santiago 4:4. Más adelantito, Santiago 4:4. Escribió así Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí y allá, doble ánimo. Dice el comentarista Edmund Hibber
que esas personas, yo le ando, dice que son como el jinete mitológico que montó en su caballo y partió en ambas direcciones al mismo tiempo. Esto, la persona así evidencia, la persona que es así evidencia. Cuando digo dos personalidades o dos almas, no estoy hablando de que son personas locas, que están psiquiátricos, esquizofrénicos, con camino. No, son personas cognitivamente bien, que socialmente funcionan bien, ¿sí? Pero eso es espiritual, es respecto a Dios. Esas personas evidencian que no han nacido de nuevo. Y esto podemos verlo, miren lo que dijo, pues vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Leo Santiago, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y vamos a ver un ejemplo bíblico también de esto, de doble ánimo, cómo está registrado. Volvamos al Primera de Reyes, con el libro que empezamos. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 y 21. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 y 21. Aquí el contexto es Elías contra los profetas de Baal, lo que está anterior. Elías versus los profetas de Baal. El versículo 20 dice así: entonces Acab, que era el rey en la época de Elías, Acab, que era el esposo de la famosísima Jezabel, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Convocó a todos los hijos de Israel, a todo el pueblo, y a los profetas en el monte Carmelo. Y en el 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Se dan cuenta? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No dijeron ni mu. ¿Cierto? Pero mira aquí cómo es. Dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Claudicaréis se refiere a estar entre dos ramas. Como estar entre dos ramas. Entonces el pueblo de Israel en esa época estaba haciendo, ellos querían al mismo tiempo rendirle culto a Jehová y culto a Baal. Doble ánimo, pensamiento dividido. Bueno, entonces, resumiendo esta prédica, este sermón, resumiendo, es que hay tres verdades bíblicas que necesitamos entender. ¿Para qué? Para obtener sabiduría en medio de las pruebas. La primera verdad es que entender que necesitamos sabiduría. La segunda verdad es entender que debo orar con fe. Y la tercera verdad es entender que no puedo dudar. Y termino, hermanos, con una pregunta. ¿Necesitas sabiduría? Oremos. Bueno, Padre Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre eterno, Padre de la gloria, te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra santa, tu palabra viva y eficaz, tu palabra poderosa, Señor, que llega a nuestros corazones, que renueva nuestra mente, que transforma nuestro carácter, y tu palabra que nos hace más semejantes a ti cada día, bendito Dios, Señor. Señor, perdónanos, Señor, por las veces que hemos dudado de ti, de tu carácter, bendito Dios, y te alabamos, Señor, porque
tú eres bueno y sabemos que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, bendito Dios. Gracias, Señor, somos lo que somos por tu gracia. Todo te lo debemos a ti, bendito Dios. Separados de ti, nada podemos, Señor. Y en este día te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Y oramos en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.